Empiecen, muchachos, nomás. Yo los escucho. Sí, Doc, si me puede ayudar, por favor, habilitando para poder compartir. Listo. Bueno, habíamos revisado un paper, me llamó un poco la atención. Es del mes de junio de este año. Es básicamente los current acerca del diagnóstico y manejo de la escoliosis idiopática en el adolescente. Siempre hay un par de temas que están controversiales y lo ideal es siempre manejar un mismo idioma para saber cómo se debe manejar. Un estudio descriptivo de tipo multicéntrico y el objetivo de esta revisión es básicamente una actualización y revisión de la literatura actual. En sí, la Scoliosis Research Society menciona como definición a la escoliosis como un ángulo de Cobb en el corte coronal mayor a 10, en el corte lateral, perdón, mayor a 10 grados y la rotación vertebral de 7 grados en adelante. La prevalencia se mantiene como la mayoría de los papers alrededor del 5%. El 4% es la forma de presentación más frecuente en los adolescentes, siendo así que la escoliosis de tipo idiopática es el 90% de los casos que se dan en las mismas, y las curvas más severas generalmente se asocian a edades menores y al género femenino. La fisiopatología del desarrollo de la escoliosis como tal todavía es incierta, no es conocida del todo, sin embargo, se tienen algunas teorías con respecto a su desarrollo. Dentro de esto, más son las relaciones como hallazgos que se dan en ciertos factores, por ejemplo, el genético. Se ha mencionado que el riesgo de desarrollo de escoliosis idiopática del adolescente se presenta hasta en el 11% de los casos en los familiares de primer grado, en los gemelos monocigóticos hasta en el 73% y disigóticos hasta el 30%, 36% de los casos. Una relación directa, hablamos que los factores se consideran hereditarios cuando superan del 12 al 14% de la probabilidad de presentarse en estos casos. También hay una relación con los estrógenos, teniendo en cuenta de que en edades tempranas la prevalencia de la escoliosis como tal es similar en el género masculino y femenino, mientras que ya hacia la pubertad se presenta en relación de 8 veces más en las mujeres que en los hombres. En las niñas que tienen ya curvas, se ha realizado un estudio para determinar cuáles son los niveles de estradiol y este es menor en las pacientes que tienen escoliosis idiopáticas. Y de igual manera, cuando tienen escoliosis idiopáticas, la aparición de la menarquia es más tardía en el caso de las niñas. Pues genera una relación. La calmodulina y la melatonina son dos hormonas que en sí se han determinado en relación a una disminución de plasma en los pacientes que tienen escoliosis idiopática. No se sabe todavía cuál es el factor o cómo es que actúan. Sin embargo, la calmodulina forma parte o es un mediador de los tejidos contráctiles y hay una relación directa con su disminución y la función de los músculos paraespinales. De la misma forma, se ha determinado que el gen que es productor de la calmodulina, en este caso el CALM1, es menor en los pacientes que tienen escoliosis idiopáticas. Respecto a la melatonina, se ha realizado pinelectomía en las aves, en los pollitos, y estas han desarrollado escoliosis. Y también se ha determinado que el tratamiento con melatonina en estos pollos que fueron pinelectomizados tienen curvas menores, curvas menos graves. De la misma manera como la calmodulina, una vez que se realiza el estudio, esta se encuentra disminuida en los pacientes con escoliosis idiopática. El crecimiento de los pacientes es anormal y la biomecánica de los mismos se encuentra alterada. De esta forma, las niñas que tienen un cuadro grave usualmente tienen un retardo en la menarquia, como habíamos mencionado, y las tasas de crecimiento son mayores a los grupos normales de control, sobre todo en las curvas de crecimiento acentuadas que se dan entre los 12 y 16 años. Tener en cuenta que uno de los factores en el hipercrecimiento o en el crecimiento neuroóseo desacoplado es el crecimiento mayor en la parte anterior de las vértebras como tal con respecto a la parte posterior de las vértebras como tal, lo que se conoce como sobrecrecimiento espinal anterior relativo. Esta parte es en el cuerpo vertebral. Tener en cuenta que el crecimiento, como habíamos mencionado, no es adecuado, es anormal, y el crecimiento longitudinal es mayor al crecimiento circunferencial. Esto debido a que la osificación endocondral es más rápida que la osificación membranosa, que es circunferencial y más lenta. Tener en cuenta que la ley de Hütter-Bollmann menciona que
Si es que en una placa de crecimiento existe aumento de presión en la zona, disminuye lógicamente la perfusión de la misma y por ende disminuir su crecimiento. Entonces, en el lado cóncavo de la curva, las placas fisarias como tal tienen mayor presión, por ende su crecimiento es menor, mientras que en el lado convexo la presión es menor, por ende acelerará el crecimiento de las mismas, generando la deformidad. Los pacientes también que tienen escoliosis tienen una disminución de la estructura ósea, de la densidad ósea, por ende, en el 30% de los casos se encuentra asociado también a osteopenia de manera axial y también osteopenia periférica, que usualmente se estudia en la zona radial, en la zona de la cadera, los más importantes, aparte de la zona vertebral, en la región dorsal y lumbar. La vitamina D también se encuentra disminuida en estos pacientes, aunque no hay una relación directa o un causal directo a la fecha que pueda sugerir cuál es la forma y la etiología. Las características clínicas como tal, vamos a mencionar únicamente las que llaman la atención de este estudio, es que las curvas torácicas proximales y sobre todo hacia el lado derecho son las que predominan. Cualquier escoliosis atípica que sea distinta a esta curva como tal, de rápida progresión, que tenga asociados síntomas neurológicos o que estén desarrollados a cuadros de dolor, que no es típico para las edades tempranas, tiene que ser determinado o realizado otro estudio para determinar si es que se encuentra asociado a otra patología. Importante tener en cuenta que el test de Adams, aparte de ver la inclinación, también determina cómo está la joroba costal, que es la rotación, en este caso, vértebro-costal, costo-vertebral. Como habíamos mencionado, un ángulo en la simetría rotatoria de 7 grados sugiere ya un diagnóstico de escoliosis según la SRS. Los estudios que se deben realizar, básicamente el diagnóstico de escoliosis se lo realiza en la mayoría de los casos únicamente con radiografías estándares, en este caso la radiografía de pie posterior anterior que incluya toda la que es la parte proximal de la columna torácica y que en la parte distal incluya las cabezas femorales, las zonas de las caderas para poder realizar la visualización completa. En sí, se determinará cuál es la vértebra apical, cuáles son los ángulos de Cobb, la rotación también coronal en el plano sagital también, los varios ángulos que ya conocemos y las vértebras también, las estabilizadoras y las neutras que también ya las manejamos. En cuadros de presentaciones atípicas, como ya les habíamos mencionado, lo ideal es hacer un estudio de resonancia nuclear magnética y, de ser el caso, los estudios correspondientes para la función respiratoria y para la función cardiogénica. Las secuelas más frecuentes de un cuadro no manejado son el dolor, problemas cardiopulmonares, problemas psicosociales y la probabilidad de progresión de curva. Hay que tener en cuenta que los pacientes que son ya esqueléticamente maduros y cuya curva es menor a 30 grados tienen muy poca probabilidad de progresión de la curva. Tener en cuenta que las curvas entre 30 y 50 grados tienen una progresión aproximada durante toda su vida de 10 a 15 grados. Y las curvas superiores a 50 grados son las que más tienen probabilidad de progresión, sobre todo cuando el esqueleto es inmaduro. Cuando es maduro, la progresión es de aproximadamente 1 grado por año, y cuando es inmaduro, se cataloga como mayor a 1 grado por año. Cuando se define que la curva tiene que tener un manejo no quirúrgico, en este caso, cuando hay un esqueleto inmaduro con curvas menores a 25 grados o con esqueleto maduro con curvas inferiores a 45 grados. Tener en cuenta que los controles se deben realizar cada 6 meses hasta la maduración esquelética y luego cada 2 años hasta la edad adulta. Los objetivos en sí son corregir la deformidad o ralentizar y detener la progresión de la curva como tal. Importante este dato. Hoy por hoy es el índice kappa de la madurez con respecto a la etapa de Reeser. ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Sí, Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias. Tener en cuenta que hoy por hoy es superior la validación de la escala de Sanders con respecto a la escala de Reeser. Es mucho más específica. Define 6 grados de probabilidad de maduración en base a los rayos X y a las fisis de las metacarpofalángicas. Y en base a esos 6 grados y el porcentaje de curva inicial y la edad del paciente, define una tabla con múltiples hallazgos donde se ve la probabilidad del crecimiento de la curva, sobre todo una probabilidad mayor de crecimiento de 50 grados. Entonces, hoy por hoy tiene una mayor validación con respecto al índice kappa que la escala de Reeser. A tener en cuenta. Hay que tener también
describe, en este caso Brace, en el estudio Brace, que lo realiza Weinstein y colaboradores, un estudio multicéntrico que recomienda que las órtesis deben ser utilizadas por lo menos o al menos 18 horas por día. En este caso, el éxito, el tratamiento ha sido de 72% versus un 48% en los grupos control que no han llevado el corset. ¿Qué se define como éxito de tratamiento? Una maduración esquelética sin progresión de la curva de 50 grados o mayor, o la disminución de la progresión de la curva de 5 grados hasta que se detiene el pico de crecimiento. Estos son los corsets que se suelen estar o que se están utilizando, el corset tipo Boston, la órtesis tipo Rigaud-Chenaux, que está desarrollada no únicamente para la corrección de los dos planos, sino también ayuda con respecto a la desrotación. Y hay que tener en cuenta que en comparación del Boston, del Rigaud-Chenaux y del Milwaukee, es, de acuerdo a los estudios más actualizados, es el corset de Rigaud-Chenaux el que tiene mejores resultados. El corset de Milwaukee que cada vez está en desuso porque es muy poco tolerado. Como habíamos mencionado, la media de uso diaria es la recomendación de 18 horas al día. Y el éxito, pues, evitar la progresión de la curva menor a 5 grados al final del tratamiento hasta que se detiene el pico de crecimiento. Se define el pico de crecimiento como un Richter 4 o 2 años después de la menarquia en las niñas o un Richter 5 en niños. Después de la madurez esquelética, las curvas menores a 30 grados es muy probable que ya no progresen, por ende el paciente se le puede dar el alta. Los corsets de Charleston y Providence, Charleston que está al lado izquierdo y Providence, los otros está hacia el lado derecho, se recomienda únicamente el uso hasta 10 horas en la noche y con pacientes que tengan el esqueleto inmaduro, con una curva única principal de 25 a 35 grados, cuyo vértice sea bajo, porque es para tóraco lumbar. ¿Cuándo se recomienda el manejo quirúrgico? Cuando tengan pacientes con esqueleto inmaduros, con una curva torácica que sea estructural, cuyo ángulo de COP sea superior 40 grados o superior, o que tengan una progresión continua en los controles que se realizan, como habíamos definido. Se puede realizar una función anterior, posterior o combinada. La función anterior generalmente se recomienda para curvas toracolumbares que sean de tipo Lenke 5C. Importante tener en cuenta que este tipo de abordajes permite una disminución de los segmentos que necesitan ser fusionados, a diferencia del ángulo posterior. Con eso, de la instrumentación posterior, con eso se disminuyen los impactos a nivel de la zona de invasión de la parte toracolumbar. Sin embargo, el abordaje posterior como tal tiene un mismo grado de corrección que la combinación antero-posterior. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las conclusiones de este trabajo: la etiología de la escoliosis idiopática del adolescente todavía es en gran parte desconocida. Hay los factores que habíamos mencionado, genéticos, relacionados con las hormonas, estrógenos, calmodulina, melatonina, vitamina D, y una variación con respecto a la densidad mineral del hueso, también con una alteración en el crecimiento de los pacientes. Dentro del tratamiento se incluyen las opciones de manejo conservador y quirúrgico con los criterios ya mencionados. Los aparatos ortopédicos actuales muestran buenos resultados con un tiempo de uso de 18 horas promedio por día y las curvas por encima de 40 grados ya se consideran fusión espinal, con un enfoque tradicional siendo el abordaje posterior hoy por hoy el de mayor recomendación, excepto para el abordaje toracolumbar en curvas de tipo Lawrence-Lenke 5C. Eso.
Romer, una consulta. ¿Me escucha, Romer? Esos corsés nocturnos, ¿has visto estudios de eficiencia, ¿no? De 10 horas, 9 horas que me dice más que todo más que todo sería la esclerosis tipo 5, tipo 6, ¿no? Según Me ha dado Lenke, ¿no? la indicación, generalmente para esqueletos inmaduros menores de 35 grados, sí, curvas torácicas bajas, Claro. toracolumbares. Eh, Sí, no, bueno, sí, eso es básicamente la recomendación, que tienen buenos resultados. Un promedio de 10 horas de uso durante la noche. O sea, y no hay una relación con Lenke, sería tengo Lenke 5, Lenke 6, sería para ese tipo de Lenke. Hablando únicamente de columna toracolumbares, estaríamos hablando ya de las bajas, ¿no? De la tipo 5. 5, ¿no? Pero dependiendo ya, pienso yo, si es que la graduación es menor a 35 grados, el modificador en este caso, el tipo A, B, C, debería ser solo una 5A o máximo una 5B, dependiendo de la graduación. Claro. Y el problema de este artículo, por ejemplo, es que no hace ninguna referencia a la validación en la parte coronal, sino únicamente hace una evaluación a los cortes sagitales o a los grados de rotación. Entonces, en ese sentido, el modificador positivo, neutro, negativo, pues no ayudaría mucho. Y en ese corsé, Romer, yo la vez pasada vi en la España una clase de Montero, tú que estás más cerca, pues ahí a Colombia, ¿no? En donde ellos reemplazaban el corsé el de Milwaukee por un corsé que se evaluaba creo que en el Rubel, ellos fabricaban un corsé. ¿Tienes alguna referencia? No lo conozco. Porque dice que ellos fabricaban un corsé propio, ¿no? Que Ya. con esto se manejaban. ¿Sabes que en el Rubel creo que estaba Montero, ¿no? Y me quedó esa duda, respecto tú que está más cerca. Y sí, Los vecinos. está más cerca a Bogotá. No, de los que no los conocía, por ejemplo, está este corset, que en realidad no tenía yo conocimiento, el que tiene corrección en 3 dimensiones, el corset de Rigo Shinao. Eso no lo conocía yo. Claro, sí, ese sí conocí, ese sí. Pero hay Montero en la clase, si lo revisa la de los Spain, su clase, creo que en la clase él lo propone, como que lo propone así, yo le he visto esa clase, ¿no? Pero porque tú sabes que donde yo, bueno, acá donde los corsés no están muy difundidos, entonces por ahí quiero más adelante ver dónde yo estoy cerca, yo estoy, digamos, más cerca a ustedes, estoy entre Lima y ustedes, ¿no? Estoy a la mitad, Lima y Ecuador, ¿no? Estoy de Lima 9 horas, 10 horas, y ustedes estoy a 12 horas. Entonces, ver a dónde apunto para los corsés, ¿no? Acá no hay mucho, o sea, no hay... Creo que los más frecuentes son los toracolumbares. Claro, sí, como para las fracturas acá ha usado mucho, la vez pasada acá los cruciformes los más accesibles, ¿no? Para la fractura, en este caso que es frecuente, acá no es como, porque en Buenos Aires ahí había bastante, me acuerdo las casas de ortopedia había bastante accesibilidad para los corsés, ¿no? En este caso era Milwaukee, todo, ¿no? Acá no tanto, no hay mucha cultura de corsés acá, ¿no? Más que todo por desconocimiento, ¿no? Y ustedes ahí, está cerca, entonces ustedes más que todo, ¿ustedes qué indican ahí el Milwaukee o el Rigo Chenao? En el hospital en el que yo estoy es de segundo nivel, entonces todo se deriva con respecto a la cuestión de columna. Claro, El evento traumático lo estabilizamos y derivamos. Pero las patologías,
ortopediátricas igual las manejan en tercer nivel en ortopedia pediátrica y columna a nivel pediátrico. Pues, usualmente no les damos manejo, sin embargo, a nivel particular, si es que llegase a presentarse, pues es mejor tener ya un protocolo de manejo. Claro, por nosotros el concepto que manejamos es de que si no está mínimo 18 horas el corsé, ese es el concepto que manejamos, ¿no? No vale el corsé. Por eso que el corsé que me ceden 10 horas, por ahí me quedó con la... A ver, Alfredo, ¿qué no decía Alfredo, no? Que no, es la voz de la experiencia. Me mataste, me dijiste viejo, pero bueno, ¿sabes? No, la experiencia, me refiero a la experiencia y conocimiento, no de edad. Gracias. No, me quedó ahí, la verdad que hoy por hoy te puedo decir, Romel, te felicito porque fuiste más escueto y sintético. Entonces se notó más buscarle un poco más el gustito a los artículos. Ahí la verdad, te felicito. Lo que sí me quedó, que ese trabajo no lo habla muy bien a lo que recién decían, de la tipo 5 elenque, que es lo que más llama la atención. Pues yo tengo una paciente con un RISAR 4, con, ponele, 40 grados, que ahí está, o 42 grados, que está en el límite, siempre se ha dicho que es quirúrgico. En cambio, la torácica, esperás los 45 grados. Porque tiene que ver con la flexibilidad del tipo de la curva y el tipo de movimiento lumbar. Entonces a mí medio como que me dejó pensando ese trabajo que solo se guiaba más en lo que es torácica. Si bien vos hablaste del tratamiento quirúrgico anterior y posterior, casi siempre las escoliosis también, como segundo punto, se manejan casi el 80, 95% por vía posterior. Con respecto al corsé, te soy sincero, el uso es que ha sido siempre la regla 23 horas. Y lo vas decantando de a poco. El hablar de 18 horas, la verdad que eso cambia un poco el paradigma que llevamos anteriormente los que, como dice Cuba, los de más experiencia o más edad. Y bueno, saber que usarlo a la noche es otro tema, ¿no? No sé si me escuchan bien porque me voy manejando. Sí, lo escuchamos. Alfredo, y eso, mira, hay un concepto que siempre dice pues que el corsé, si no hay la deserción, ¿no? En tu experiencia es tanta la deserción de Milwaukee el corsé de Boston. Porque hay un trabajo en el hospital de Garrahan, donde la deserción no era tan alta como se dice en los libros, ¿no? O en los artículos frecuentes, ¿no? Se habla que la deserción es alta, pero hay un trabajo que hizo, creo que Tello hizo, ¿no? Con el doctor Galarreta, y ahí concluyen que la deserción no es muy alta, ¿no? Según tu experiencia, ¿no? Sí, con Galareto lo hizo Tello. Tuve la suerte de estar en ese hospital, la verdad que es muy lindo, trabajan muy bien. Es terrible la deserción del Milwaukee. ¿Por qué? Porque te agarra el cuello. La verdad que los chicos no lo aceptan. Y donde vas a ver también mucha deserción es en las chicas, las mujeres entre 14 y 15 años. Uno de los grandes problemas es que te puede producir una lesión en la piel y es otra de las contraindicaciones que vemos siempre. La lesión de la piel, paciente obeso y, bueno, obviamente lo psicológico, que bien lo dijo Morel.
me quedó bien claro el manejo, gracias a Dios, lo escuché, traté de escucharlo todo lo posible, Morel, del trabajo, sino que cuando vas manejando se corta, de la química. Le dan muy mucha bolilla a la química de la escoliosis. La verdad que eso nos abre un poco la cabeza, ¿no? Hay varios factores que están en estudios todavía, sin embargo, hoy por hoy son correlaciones que ellos hacen de acuerdo a los hallazgos. Se sugiere bastante la función de la calmodulina y la melatonina como base del estudio y el desarrollo de la escoliosis. Que hay otros factores mecánicos también, aparte de los químicos, que forman parte de la fisiopatología, pero no están definidos todavía. Todavía sigue siendo multifactorial e incluso asociado a factor genético. La verdad que muy buena la charla, la verdad muy linda. No sé si hay algún otro comentario, no sé, ahí está Emanuel y está Rojas. No sé, Marcos, creo que me estás escuchando. Hola, Alfredo, sí, escucho. Estoy en plena consulta, por eso solamente estoy escuchando. Perdón, no te molestamos. No sé si cómo estás, Emanuel. Lo perdimos, Emma. Bueno, la verdad que, Romel, excelente la charla, me gustó el trabajo. Obviamente, como todo trabajo puede tener su parte débil, su parte flaca, que es lo que uno va buscando, ¿no? Para no dejarse en solo una idea. Y fuiste preciso y escueto. La verdad que eso a mí, cuando uno analiza el trabajo, es lo que más me gusta. Así que bueno, perfecto, Romel. En buena hora. Lo que quería era compartirles justamente los datos más actualizados en este tema, de este paper, porque lógicamente de escoliosis cada 2, 3 meses cambian las perspectivas, los grados, cambian los criterios, entonces es una actualización. Y para más o menos tener una idea de cómo se están manejando, en este caso, el estudio, lo que muestra la experiencia de estos autores. Y en buena hora, aprendemos todos, al menos los que estamos aprendiendo más, los que estamos iniciando. Bueno, muy bueno. Nos estamos viendo el sábado, entonces, en los webinars, y el martes próximo a las 10 de la mañana. ¿Le parece? Listo, doctor. Gracias. Perfecto. Un abrazo grande, nos vemos. Hasta Que luego. les vaya muy bien. Buenos días. Chao, chao a todos. Hasta luego. Chao, don Eduardo. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor.